hay unas láminas que trajiste, ¿verdad? Así. Entonces, volviendo al tema de la fiabilidad de la Biblia, vamos a mostrar esas láminas. Nos vas a explicar un poquito en forma resumida, porque tenemos el Claro tiempo, que pero sí. igual no importa el tiempo. Aquí. Ah, bueno, mira, se disparó el aparato crítico de lo que hablábamos, ¿no? Lo que decíamos que estaba abajo del texto. Esta es la edición de la VS5. VS es United Bible Society, Sociedades Bíblicas Unidas, ¿verdad? Es 5 porque es la quinta edición. Y lo que hace esta gente prácticamente es agarrar los 5.800 a 6.000 manuscritos que tenemos en griego del Nuevo Testamento, más considerar las copias en latín, en árabe, en eslavo, en georgiano, en copto y en todos los demás idiomas, y reconstruir cuál es el texto, porque dijimos que no tenemos el original, pero sí tenemos miles de copias. Entonces, aquí en este aparato crítico está, por ejemplo, el texto de la Carta a los Hebreos, capítulo 11, por decir algo. Y fíjate que abajo hay una división, hay una raya, voy a hacer el zoom acá, que se ve que se separa el texto. Parece como unas notas al pie de página. Estas notas es lo que se llama el aparato crítico. Y ahí es donde se coloca las variaciones que hay en las palabras o en los fragmentos, en las oraciones, en los fragmentos donde podamos tener, digamos, variación. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 37, quiere decir versículo 37, y tenemos una C entre corchetes, que es lo que hablábamos, que A es la máxima confiabilidad y el diamante después de la D es la mínima. Entonces, aquí yo veo C, quiere decir que hubo una discusión aquí. Entonces, aquí tengo una lectura de esta palabra en griego, ¿okay? Que aparece en el papiro 5046. ¿Cuál es ese? Lo puedo buscar. ¿Cuál es el papiro 46? ¿Dónde está? Puedo ver la foto en internet. Puedo ver que está esta palabra tal cual está escrita aquí. Tenemos el manuscrito 1241, que es un minúsculo, es de siglos después. Y todo esto lo estudia la crítica textual. Y cada símbolo, cada palabra tiene un significado para que uno evalúe esta variante. ¿Okay? Entonces, fíjate que aquí tenemos esta palabra Ok, en este montón de manuscritos que están acá, que los voy a colocar en otro color, ¿ya? Vamos a ponerlo en azul, y tenemos en ese mismo versículo otra palabra que aparece en los demás manuscritos. ¿Okay? Entonces, esta palabra y que aparece aquí en todos los demás, y tenemos también otras variaciones más que aparecen en otros papiros. ok, Fíjate interesante. abajo. ¿Okay? Entonces, fíjate cómo la transparencia que hay de decirnos puede ser esta palabra y tenemos esta copia, esta copia, esta copia, esta copia, esta copia que lo aprueba, o tenemos esta otra palabra que lo aprueban las demás. Ahora, sea una o sea la otra, rara vez va a afectar el texto como significado. ¿Okay? Sí, yo veo que si bien la palabra es diferente, pero también tiene como letras muy similares. Son Todo similares. esto parece chino, Pero puedes parece ver el chino, dibujo, pero, puedes ver la similitud entre pero las se dos ve cierta amarillas. similitud, ¿no? Ok, Ujú. Y es eso pasa interesante. porque el escriba se puede estar quedando dormido, porque es humano como nosotros, porque se equivoca, porque le dictan mal, a veces pueden ser cambios para que armonice con algún otro texto. Entonces, todo eso se evalúa y hay criterio, que es lo que se llama evidencia interna, evidencia externa, que es lo que te va construyendo el texto. Entonces, todo esto es una ciencia, no nos vamos a meter porque realmente es compleja, pero se Sí, llama crítica textual, para que le interese y vea que hay algo más. ¿Okay? Entonces, vemos que el texto es reconstruido de una manera que este texto crítico es la base de la mayoría de las traducciones bíblicas que tenemos hoy. O sea que una Biblia en japonés, por ejemplo, si queremos hacer una Biblia en japonés, para la parte en griego nos vamos a meter aquí. ¿Okay? Y porque es la compilación de todos esos manuscritos que están reconstruidos. ¿Y cómo sabemos que son ciertos y que dicen la verdad? Fíjate, si dudamos de su historicidad, tenemos que dudar de toda la historia humana. ¿Okay? Porque aquí en esta gráfica podemos ver la comparación de los manuscritos que existen de la historia grecorromana en promedio. El máximo autor tiene 20 copias, 20. El Nuevo Testamento tiene 5.800, casi 6.000. ok, Comparemos 20 con 5.800. No hay otra cosa intermedia. Eso son unas ok, palitas. ok. O sea, si había y estamos hablando de historia grecorromana. O sea, no Sí, estamos hablando de otro libro religioso, estamos hablando de algo de historia, exactamente. algo que tiene que ver con la historia de los pueblos. ¿Verdad? Exactamente. O sea que si dudo de Jesús porque no hay evidencia, bueno, con más razón tienes que dudar de Cleopatra, tienes que dudar de todos los Césares, tienes que dudar de los filósofos, porque nada más Aristóteles lo sustenta Ah, alrededor de en 10 a eso se 20 basó, en eso se basó Netflix para hacer una Cleopatra eh, africana de piel oscura, ¿no? Sí, Siendo ella griega, ¿no? sí, 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 viste, viste, Blanca, viste. blanca como la Ya, nieve, te seguramente. entendimos, Netflix, te entendimos. ¿Eh? Entonces, y debo decir, aquí se ve chiquitico, pero yo Chiste le tuve malo, que chiste malo. poner, le tuve que poner 100 al gráfico para que se viera, porque el número 20 ni siquiera salía a la raya. O sea que este está sobredimensionado 5 veces. Ok. eh, y además que diciendo 20 ya es un número liberal, ¿no? Ya es un número muy a Ahora, favor.
te pregunto, Ramón, dentro de esa evidencia del Nuevo Testamento, estamos hablando de evidencias que se relacionan a los 66 libros que son canon de la Biblia, Eso ¿no? solo el Nuevo Testamento aquí, sí. El hebreo es Bueno, otra de historia, los treinta sí, y siete, ¿no? No, de los 20, ay Dios, 27. de los 27, del Nuevo Testamento, ¿no? 39 es el Antiguo Testamento, ¿sí? Este, o sea, estamos hablando de los libros que son canon, Sí, que están sí, sí. dentro del canon, porque me imagino que de libros apócrifos también hay una cantidad de evidencias. Pero son también 50, 100. Por eso son, justamente por eso son apócrifos, porque la iglesia nunca se interesó en preservarlo. Entonces, el texto canónico, ¿por qué estos libros y no otros? ¿No? Es la gran pregunta. No otros porque la iglesia, primero, no decreta la autoridad ni la inspiración, la reconoce. Y en eso estamos de acuerdo, católicos, evangélicos y ortodoxos. Es uno de los pocos puntos donde la iglesia en su plenitud está totalmente de acuerdo. Que la iglesia reconoce la inspiración. Y si hay, por ejemplo, 6.000 copias de todo el Nuevo Testamento, y sobre todo los evangelios donde más hay, en cambio, el Evangelio apócrifo de Tomás, por decir algo, no tiene más de 20 copias, no conozco el número, pero anda por ese orden, ¿no? Ponle 100 para ser demasiado benevolente con ellos. Compara 100 con 5.500. No hubo un interés espiritual en la iglesia difundirlo, estudiarlo, tomarlo como palabra autoritativa, sino que se tenía como un libro cultural secundario. Por eso no es parte del canon. Entonces, el número de evidencia que tenemos es uno de los criterios junto con apostolicidad, ¿no? O sea, si viene de autoridad apostólica, fue citado por Jesús o los apóstoles, y hay un montón de criterios de canonicidad que nos hacen decir este libro sí, este libro no. Pero muy interesante lo que comenta de los otros libros, porque los otros libros no tienen esta evidencia, ¿okay? No tienen el mismo nivel de copia. De hecho, O sea, Apocalipsis, como dato curioso, casi queda fuera del canon. No fue el Papa que dijo, No, estos nada, son para los libros nada. que son, no, nada que ver. Desde el Ahí siglo sí, I, la iglesia ha escrito y recopilado y guardado y hecho leccionarios y libros y los ha difundido. Y ok. la canonicidad desde un inicio se ha reconocido. ¿Cuántas copias? Más de 6.000, ¿no? Solo en griego, si incluimos otros idiomas y solo Nuevo Testamento, llegamos a las 20.000. Comparemos 20 de la historia grecorromana con 20.000, literalmente 1.000 veces más. Entonces, ¿Cuántos, cuando alguien cuántos? dice, echándosela de sabio, no, yo, ¿cómo crees en eso que es viejo? Bueno, entonces tampoco creas en Cleopatra ni en nada, pana, porque En la Bolívar, evidencia ¿cuántos está ahí, autores hablan de Bolívar? ¿verdad? ¿Tendremos 20.000 autores que hablen de Bolívar? Bueno, no lo sé. Y si lo tuviéramos, bueno, tenemos la impresión que ellos no lo tenían. Tenemos impresoras, medios de comunicación y formas de difusión que no existían en esta época. Y el Evangelio estaba muy difundido ya a inicio del siglo II, porque se consiguió el P52, que es un papiro, no tengo la foto aquí, ¿no? Pero es un papirito mínimo que tiene fragmentos del Evangelio de Juan. Si eso se consiguió en Egipto, iniciando el siglo I, quiere decir que, perdón, iniciando el siglo II, y quiere decir que ya estaba más que, digamos, difundida la palabra a lo largo del siglo I. Exacto, O sea, ya exacto. era muy conocida, muy difundida, muy preservada. Siempre que hay un papiro en Egipto, que es otra tierra distinta a Sí, donde no, nace el claro. cristianismo, ¿no? Más con la persecución Tan judía, cerca, pero es distinta. Tan pero es cerca, distinta. Bueno, cerca para la época no es tan cerca como hoy, claro. Hoy tú tomas un autobús y llegas rápido, pero en y ese llega tiempo tienes que rapidito. caminar. Sí, sí, no, no, muy bien. ¿Alguna otra de las láminas que nos Sí, tenías? fíjate, hablando de también cómo sabemos que ahora estos escribas hicieron un buen trabajo. Bueno, aparte de que las copias muchas coinciden entre sí, aquí hay una de las muchas evidencias, las evidencias se les llama testigos, que ese es el nombre técnico, pero cuando hablamos de testigos son documentos, ¿no? Un códice, que es el códice parisino 633, un códice del siglo III, después de que el escriba termina la segunda epístola de Pedro, él coloca una nota al final propia, personal, después de hacer el trabajo de copiado. Dice, perdónenme por favor si yo me equivoqué con el acento agudo o el acento grave, si me equivoqué con un apóstrofe, si me equivoqué en el espíritu rudo o suave, que eso no es nada espiritual, sino es un signo de puntuación del griego, ¿no? Es muy sencillo, es algo mínimo, es como decir, perdóname si se me faltó un acento, si lo queremos Sí, poner en sí. nuestro idioma, ¿no? Si se me fue una tilde. Perdónenme y Dios les salvará a todos ustedes. Como que, mira, no me juzguen, yo no quise manipular la palabra, perdónenme si me equivoqué, esto hizo fue lo mejor que pude, ¿no? Entonces, Y así nació otra religión. No, mentira, mentira, mentira. Mentira, pero está interesante ese dato, ¿no? Porque él esta es la dice, nota de él al final. perdóneme si me equivoqué en ese, o sea, que habla de la integridad de estos escribas, ¿no? O sea, tenían temor de Dios. Y, Exacto. y ese es un primer cuento. Y hay un segundo cuento que todavía es más divertido, porque uno dice, bueno, tenemos eso en la evidencia, o sea, eso está allí, está escrito, ¿no? Tenemos uno de los códices más importantes donde se recoge el Nuevo Testamento, el Códice Vaticano. Y resulta que iniciando la epístola de Hebreo, en el versículo 3 hay tremendo pelón, ¿no? Hay un ejemplo allí impresionante del temor que tenían los escribas y sus maestros. Entonces se hace evidente que todo trabajo de copia no es que se hizo y ya, sino que era supervisado, era auditado,
por alguien que tenía mayor autoridad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta foto es un ejemplo. Estos son, por supuesto, escribas egipcios, no es el caso, pero nos muestra cómo podemos imaginarnos en su contexto un escriba y su maestro, que está Ok, pendiente, que está vigilante. Por cierto, pueden acceder al Código Vaticano en este link que está abajo, o sea, pueden ver el mismo manuscrito y chequearlo, ¿no? Entonces, en Hebreos 1:3, el copista escribió Phaneron, que es una palabra que significa ser revelado, revelar, hacer público, hacer evidente, pero lo que decía el texto original es Fero, que significa muchas cosas, pero aquí podemos traducirla como sustenta. O sea, el texto original dice Cristo sustenta todas las cosas. Y el escriba se equivocó y, bueno, puso que Cristo es el que revela todas las cosas. Fíjate que no es mentira ninguna de las dos. No es un claro. error teológicamente grave. Cristo, si sustenta, revela y si revela, sustenta. O sea, no hay allí un Están problema. relacionados. Entonces demuestra que aunque haya variación o errores, no se va a afectar la doctrina. Eso es un ejemplo claro. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que el copista que revisa el trabajo, el profesor, se molesta cuando ve ese error. Fíjate que nada más, entre comillas, cambió Phaneron por Feron, que se ve aquí, aunque no sepamos griego, se ve que las palabras se parecen, ¿no? El dibujo es parecido. Entonces, aparte que no Y hay una cambia. A y una B diferente. Sí, sí. Bueno, no son esas letras, pero Sí, estoy esta es seguro. una N, como curiosidad. Se Ah, parece ok. B, pero es una N, ¿verdad? Entonces, este escriba, fíjate que aunque haya la diferencia, el escriba se molesta. Y lo sabemos porque no se lo dijo en privado, lo insultó y lo dejó al lado en la margen del texto y, y lo dejó rayado para toda la vida. Porque aquí se ve todavía el regaño, entonces le dice ignorante y malo. Esa es la manera más elegante de traducirlo, ¿no? Pero puede decirle bruto, o sea, eres un bruto, deja el antiguo, no lo cambio, o sea, era un maestro temperamental, ¿no? Ok, Pero aquí el molesto estaba porque él cambió el el texto. bullying en el siglo XII. Esto ya debe ser siglo III, quizás siglo IV. Imagínate. No recuerdo el El bullying escrito. un escrito, para que no se olvide a nadie, encabezando la epístola a los hebreos, en uno de los códices más importantes que tenemos, y eso te da evidencia de la fiabilidad, de la confiabilidad. O sea, podemos ver aquí la nota del editor, y bueno, sea como sea, es gracioso que uno de los manuscritos más importantes que tenemos tenga un regaño, un insulto a uno de sus copistas, por haber escrito mal. Eso te da seguridad. Pobre escriba. Pobre escriba, Lo pero qué rayaron para bueno, toda la vida. pero esa humillación fue buena, porque nos dio la tranquilidad de que se estaba haciendo un buen trabajo, ¿no? Y es Dios Escriba, trabajando y escriba. glorificándose en medio de la torpeza del ser humano. O sea, Dios sigue adelante, que el ser humano se equivoque y sea torpe. No afecta a la palabra. Entonces aquí nos quedamos con dos detalles. Primero, el tremendo cuidado que tenían estos escribas y el temor de Dios que ellos tenían en su corazón. Y dos, aunque nos hayan llegado variantes, que las vimos por ejemplo en el aparato crítico, ninguna variante afecta a la doctrina, ni ninguna afecta a la autoridad. Porque si este error hubiera pasado desapercibido, bueno, hubiéramos llegado a la misma conclusión de lo que es Cristo, no hay problema. Y eso ocurre ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Se altera la confiabilidad. Okay, damos gracias a Samuel Arán por la anécdota, la compartió en una de sus redes sociales y me fascinó. Y realmente cuando uno ve el insulto, lo insulta con ganas. Entonces vemos que este escriba tiene No, un temor por lo que está haciendo, y claro, tiene su carácter, no era la manera, si queremos, pero fíjate cómo Dios utiliza la debilidad para sí. darnos confianza.